Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. a todos. Me da gusto darles la bienvenida a nuestro Buenas tardes. tercer cafecito virtual con el Plan Institucional de Desarrollo 2024-2030. Esta tarde con un tema muy interesante, el tema de la autoevaluación institucional y la mejora continua. Pero voy a dejar que Ricardo Barrios haga las debidas presentaciones, nuestro director de Planeación Institucional. Adelante, Ricardo. Sí, muy buenas tardes. Pues muy bienvenidos a este tercer cafecito virtual con el PIDE. Ya hemos comentado que el propósito de estos cafecitos pues es establecer un proceso de diálogo entre nosotros como comunidad universitaria acerca del rumbo de la UASLP. Como siempre, la dinámica es muy simple. Vamos a tener 40 minutos de entrevista semidirigida o de charla casual con nuestra invitada de hoy, la maestra Marisela Ramírez, y luego pues vamos a tener 20 minutos aproximadamente para preguntas y comentarios de ustedes. Les recordamos que vamos a estar poniendo el formulario de registro aquí en el chat de esta videoconferencia, y lo vamos a estar poniendo de manera recurrente. Solamente es necesario registrarse una vez y ya con eso registramos su asistencia. Pues miren, pues me permito leerles una breve reseña de la maestra Marisela Ramírez. Ella es ingeniera en sistemas computacionales y realizó estudios de maestría en administración con énfasis en planeación estratégica. Desde 2009 es directora de evaluación y prospectiva en la UASLP con la responsabilidad de implementar y dar seguimiento a los procesos de autoevaluación y evaluación externa, tanto de programas educativos como de la gestión institucional. Además, es responsable de la construcción y seguimiento de indicadores y de proyectos institucionales con el fin de obtener recursos complementarios. Ha asesorado a más de 80 programas educativos de licenciatura en su proceso de autoevaluación y evaluación externa. Condujo el proceso de acreditación institucional, el más reciente logrando la acreditación con vigencia a 5 años. Desde 2016 es par evaluadora de programas educativos de licenciatura y de universidades. Fue responsable de la Contraloría Social de la UASLP ante la Secretaría de la Función Pública y ha participado en la Comisión Técnica Institucional para la apertura de 3 campus foráneos de nuestra universidad, así como en la elaboración de estudios de pertinencia y planes de gestión de 61 nuevos programas educativos. Pues, bienvenida, Marisela. Es un gusto tomarnos un cafecito contigo y pues para conversar sobre este tema del día de hoy, que es la autoevaluación institucional como punto de partida para la mejora. ¿Quisieras comentar algo antes de empezar en forma? No, nada más que estoy nerviosa. Oye, quienes me antecedieron, pues la verdad es que dejaron aquí la vara muy alta. Pero bueno, aquí lo importante es como tratar de conversar en un ambiente de amigos, de colegas, pues tratar de entender qué es esto de la evaluación o qué es esto de los procesos que realizamos internamente, ¿no? Y sobre todo, pues los impactos, ¿no? ¿Qué pasa al final, qué pasa con estas evaluaciones? Pero bueno, adelante, don Ricardo, a ver. Gracias. Pues mira, pues teóricamente el tema es planeación en términos generales, pero pues creo que no podemos verlo solamente como un proceso aislado sin el proceso de autoevaluación, ¿no? Y de evaluación. Entonces, a mí me gustaría pues que nos contaras qué es esto de la autoevaluación y por qué es relevante y cómo lo ligas tú al tema de planeación. Ok, bueno, podemos decir que en términos generales la autoevaluación es un proceso sistemático, reflexivo, en el cual la propia universidad, a través de grupos colegiados, revisa, analiza la práctica, las políticas, los resultados, programas que tenemos, ¿no? En este proceso normalmente se toma en cuenta ciertos criterios, indicadores, para que podamos acotar la reflexión.
Entonces, en este caso, en el proceso de planeación, ese acotamiento pues tiene que ver con las funciones sustantivas de la universidad, que es la docencia, la investigación, gestión, difusión de la cultura. También podemos decir que un proceso de autoevaluación pues es un producto, ya que la aplicación de esa reflexión que se realiza nos permite evaluar o medir el grado de avance que se tiene entre lo que nos propusimos realizar y los logros que hemos alcanzado. Entonces, digamos que en un proceso de planeación estratégica, el objetivo principal pues es definir el rumbo, ¿verdad? O sea, la planeación estratégica es definir el rumbo de nuestra institución con un horizonte de tiempo determinado. Y en ese rumbo se plasma en la visión, en las estrategias, en los programas que nos permita en un momento dado ir viendo cómo esa visión se está cumpliendo. Bien, entonces, para que esa visión sea plausible, pues es muy importante que el mismo proceso de elaboración de esa visión tenga una mirada interna y una mirada externa. La mirada externa se lleva a cabo pues, a través de procesos de diagnósticos del entorno. Ya la maestra Lucy en la sesión anterior pues, nos habló sobre cuáles son los retos que las universidades, o en este caso nuestra universidad, tiene con la sociedad, con el entorno, con las disciplinas, etc. Pero también es fundamental tener esa mirada interna. Porque esa mirada interna o esa reflexión que hacemos en función del quehacer universitario, pues nos va a permitir observar cuáles son nuestras fortalezas o cuáles son esas fortalezas que van a ayudar a lograr esa visión, pero también es muy importante identificar cuáles son las áreas de oportunidad que vamos a necesitar fortalecer pues, para el logro de esas metas, ¿no? Podemos decir que un proceso de planeación sin una autoevaluación se podría dar. Sin embargo, se corre el riesgo de que muchas de las demandas que tenemos como universidad pues se realicen con proyectos dispersos, con proyectos sin articulación, que existan duplicidades. Puede ser que tengamos proyectos muy interesantes, pero como están aislados o están desarticulados, pues no tenga el impacto que deba de ser. Entonces, es fundamental partir de un reconocimiento interno como punto de partida para el diseño de esa visión que queremos tener. Gracias. Oye, ¿y tú cómo ves dentro de, digamos, la historia de nuestra universidad, cuánto tiempo diríamos que estamos llevando a cabo procesos de autoevaluación de alguna manera seria, o bien dime si han sido serios, o vamos, ¿qué, en este camino de autoevaluación, en qué estamos ahorita? Es decir, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué podríamos mejorar en nuestros procesos de autoevaluación? ¿Y en qué momento estamos ahorita desde tu punto de vista? Bueno, en los 100 años que tenemos de autonomía universitaria, pues seguramente ha habido ejercicios muy interesantes y participativos en el que se reflexione sobre el quehacer y el quehacer universitario y que en función de eso pues hayan tomado decisiones. Pero estrictamente hablando, en los procesos documentados que tenemos en la universidad, el primer proceso documentado pues fue en 1987, cuando se hizo de manera, fue digamos que en la historia reciente, fue el primer ejercicio que se llevó a cabo de manera colegiada con profesores, investigadores y con ciertos actores claves para analizar la situación académica de la universidad.
Ese proceso dio pie a algo que se llamó Plan de Desarrollo Académico, lo lideró la Secretaría Académica. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque podemos considerar que fue uno de los ejercicios que detonaron el cómo concebimos actualmente el seguimiento y desarrollo del personal académico. Fue como un parteaguas en cuanto a que se creó el reglamento de personal académico, el cómo se apoyaba a los profesores para el desarrollo de sus habilidades, ¿no? Digamos, eso fue más o menos en el 89. En los años 90 es cuando el gobierno federal empieza a articular los ejercicios de evaluación y planeación. Es ahí cuando empiezan a emitir convocatorias para traer recursos extraordinarios a la universidad, pero los empezaron a ligar con las evaluaciones. Entonces, tenemos más de 30 años en la universidad que hacemos procesos sistemáticos cotidianos que están relacionados con el recurso o con la evaluación. También en los años 90 es cuando surge CIES, que parte de las políticas del gobierno como para empezar a voltear a ver la evaluación de las universidades desde los programas educativos y de la institución. También se crea el Ceneval más o menos en los años 90, también como una política externa para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. En el año 2000 se crea la COPAES, aunque ya existían organismos acreditadores, pero ya como organismo se crea, y también ahí es el boom también de la evaluación de los programas educativos. Entonces, bueno, y luego también surge la Secretaría de la Función Pública como evaluar la parte financiera, ¿no? Eso también es un proceso de evaluación. Entonces, digamos, la universidad ha entrado en todos estos procesos de evaluación externa al grado de que se hizo o se construyó todo un proceso de evaluación en todos los ámbitos. Hasta el 2022, y ahorita les digo por qué hasta el 2022, es que se creó un sistema de evaluación muy robusto en el que evaluamos a los estudiantes a través del Exani, del EGEL. Los profesores se evalúan, ¿verdad?, a través del SNI, los estímulos, el PRODEP, el PIFI de manera indirecta también se evaluaba esto. Los programas educativos a través de los CIES, de los organismos reconocidos por el COPAES, la anterior evaluación del PNPC con sus programas, los cuerpos académicos, ¿verdad? La institución también se evalúa, ¿verdad?, hace procesos de evaluación con los CIES, el ISO 9000, bueno. Y muchos de esos tienen o tuvieron un ligue muy importante en los recursos. Entonces, aquí la situación es que todos le entramos a todo. O sea, te puedo decir que tenemos programas educativos que tienen 30 años acreditándose. Es los que más tenemos. Creo que es en ingeniería civil. Pero tenemos un bloque también muy fuerte de programas que tienen 25, 28 años acreditados. Entonces, aquí estamos hablando de que todos los ámbitos nos estuvimos acreditando, ¿no? Entonces, pues, tu pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo nos evaluamos? Formalmente y con mecanismos formales de evaluación y demás, más de 30 años, ¿verdad? Todos los ámbitos, alumnos, profesores, todos nos evaluamos, ¿verdad? Oye, y pues uno podría decir, existe esta historia extensa de la autoevaluación en nuestra institución. Yo digo que todos aquí conocemos o hemos participado en estos procesos de evaluación externa o de evaluación interna, de autoevaluación. Los profesores, pues también constantemente están siendo evaluados de diferentes programas, de diferentes aspectos. Pero yo quisiera entonces ligarlo con el tema de la mejora, ¿no? Es decir, ¿en qué medida estamos sobrevaluados? Esa sería una pregunta, o no. ¿Y en qué medida esa evaluación nos ha servido para mejorar en diferentes aspectos? ¿Tú cómo lo ves? ¿En qué hemos podido? Sí nos ha servido la evaluación y a lo mejor cuáles son los retos, digamos. Mira, yo puedo decir con
certeza y en función de estos 20 años continuos que tengo de trabajar la evaluación, que la evaluación ha sido un factor muy importante para la universidad en cuanto al crecimiento sostenido que tenemos. La universidad, durante estos 20 años, tuvo un impacto fuertísimo en la matrícula. Tenemos, y es derivado también de todos estos esquemas de evaluación y de mejora continua. En los 20 años hubo un incremento de 14,000 estudiantes, casi 3 politécnicas. Para que logremos dimensionarlo, es el equivalente a 3 politécnicas, ¿verdad? Claro que no con el recurso que se le dio a la politécnica, ¿verdad? También te puedo decir que más o menos entre el 2006 y el 2016 tuvimos un crecimiento hasta del 5% anual en esa matrícula. Y eso lo pongo aquí en esta mesa de diálogo porque incrementar esa cantidad de alumnos requiere de un dinamismo interno muy grande, de organizar a los profesores, contratar profesores, la infraestructura, ¿verdad? Y esa potenciación también en la infraestructura y en la habilitación de los profesores fue a raíz de estos procesos de evaluación. Muchos planes educativos se mejoraron gracias a la evaluación. Tenemos un proceso de evaluación curricular que ha permitido que esos programas estén mejorando. También te puedo decir que otra ventaja o beneficio que ha traído las evaluaciones es la alta habilitación de los profesores. Muchos de los que están aquí posiblemente recuerden que cuando empezó a salir el PIFI, había una bolsa muy importante destinada a la planta académica para la habilitación de esos profesores. Era cuando muchos de los profesores hicieron sus redes y salieron y salían a presentar sus proyectos de investigación. Mucha de la habilitación de infraestructura surge a raíz de que pudimos entrar en esos procesos de evaluación y pudimos dar cuenta de los resultados de esos procesos de evaluación. Otro beneficio que se observa, pues, es el impacto a la investigación. Yo estoy en desacuerdo de los rankings y eso lo he dicho siempre públicamente, pero gracias al impacto de la publicación es que la universidad se puede ver en esos rankings. El tema de los rankings es otro, luego lo vemos. Pero bueno, el impacto de la investigación también se dio gracias a esto, ¿verdad? Yo no podría concebir el que no tuviéramos estos campus, por ejemplo, el Tamazunchale, Salinas, Matehuala, también fue gracias a los procesos de evaluación. Bueno, puedo dar muchos ejemplos del beneficio fuerte que ha tenido la universidad, pero pues tampoco podemos ser ajenos a que todos estos procesos de evaluación que les digo, en el que todos nos evaluamos, que ha generado grandes tensiones al interior de las universidades. La nuestra no puede salirse de eso, ¿verdad? Todos nos evaluamos. El problema es que hasta antes del 2022 era con diversas agencias. Entonces, no había un hilo conductor en la concepción de las evaluaciones. No se ponía al centro al estudiante en estos procesos de evaluación. Entonces, digamos que una de las desventajas era o es que muchas de estas evaluaciones lo ligaron con los recursos extraordinarios. Entonces, pues aprendimos a responder a las convocatorias, aprendimos a resolver situaciones en la marcha, pues porque necesitábamos los recursos. Entonces, se empezaron a generar al interior de la universidad ciertas brechas. Si hablamos en el sentido de la evaluación de los programas educativos, pues hay programas que lo hacían muy bien y que utilizaban esas retroalimentaciones para mejorar sus procesos educativos. Había quien volvía a tomar esa evaluación porque ya viene la acreditación.
Entonces, estas tensiones o esta ligue con el recurso, pues generó eso, ¿no? Otra situación que generó un poco pues sí, que se empezara a perder el concepto de la evaluación, pues es el desbalance en las políticas de apoyo, en algunos casos, muchas de esas políticas se apuntalaban más hacia ciertos sectores del proceso educativo, no sé, a la investigación, y se empezó a dejar de ver el proceso o el inyectar recursos y evaluar a la docencia. Entonces, eso también hacía que ya hubiera tensiones más fuertes, o que hay tensiones más fuertes al interior de las universidades. Otro aspecto que ya era un problema, pues es el asunto que los marcos de referencia que nos llegaban de fuera de los organismos acreditadores, pues no se actualizaban. Yo les puedo mostrar estudios que hicimos de los 20 organismos acreditadores que llegan a la universidad, y había organismos que hacía 20 años no evaluaban o no actualizaban sus marcos de referencia. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues si siempre me vas a venir a preguntar lo mismo y no hay un seguimiento, pues también yo voy a contestar lo mismo, ¿verdad? Entonces, un poco la mejora continua se vio mermada pues, con este tipo de situaciones. Entonces, podemos decir que sí, la evaluación nos ha ayudado mucho, pero también puedo decir con certeza que al día de hoy ese esquema que veníamos trabajando está agotado. Ya tenemos que ver a otro lado, ¿verdad? Ya no podemos seguir con esos esquemas de procesos centrados en los insumos y no centrados en el estudiante. La razón de ser de nuestra universidad, pues es el estudiante. Entonces, creo que tenemos que partir de eso, ¿no? De qué tanto nuestros estudiantes están adquiriendo las competencias y qué tanto impacto están teniendo. Y eso es en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, si voy a evaluar la gestión, o sea, si yo voy a evaluar un ISO 9000, pues el ISO 9000 tiene que tener una sección de evaluación, de decir, bueno, ¿y qué tanto esto está aportando o abonando a los perfiles de egreso, ¿eh? o al desarrollo de los profesores? Recién hicimos un proceso para el CEAES, que fue documentar, el objetivo del trabajo que realizamos fue hacer una metaevaluación de los procesos de evaluación y acreditación que tenemos en la universidad. Y luego, ya una vez que identificamos todos esos procesos que operan dentro de la universidad, luego analizamos pues qué tan sistemáticos son, qué tanto son utilizados para tomar decisiones, cuántos de esos procesos impactan en los diversos ámbitos, ¿verdad? Y bueno, pues hicimos un trabajo colegiado muy interesante, y pues se confirma todo esto que ya veníamos nosotros como reflexionando desde el 2012, ¿verdad? Se confirma que tenemos 52 procesos en la universidad, perfectamente evaluados, con resultados, con sus premios, con sus medallas, con todo, ¿verdad? Pero que no se hablan entre sí. Identificamos procesos que son creados exclusivamente para un propósito, pero entonces ese instrumento o ese mecanismo no se habla con otros mecanismos, ¿no? Entonces, tenemos una alta duplicidad de funciones dentro de la universidad. Ya lo habíamos visto, ¿eh? O sea, insisto, ya teníamos varios años que estábamos analizando, pero ahora este ejercicio lo pusimos en blanco y negro. Ahora ya podemos decir con documentación que la universidad tiene retrabajos derivado de todas esas políticas, ¿eh? O sea, no digo que está bien o está mal, no. Hay una situación que tendríamos que empezar a atender como universidad. Oye, y por ejemplo, ya que introdujiste el tema, por ejemplo, de esta Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y esta metaevaluación que
me tocó participar junto con otro grupo de profesores que estuvimos tratando de hacer esta metaevaluación. Identificamos todos estos procesos que, como mencionas, pues, se han duplicado, ¿no? Están desarticulados y pues es un problema grande. Y esa política está proponiendo precisamente lo contrario, ¿no? Que haya mucha más articulación, mucha más integralidad de todos estos procesos. Y bueno, entonces en ese sentido yo quería preguntarte, ¿qué sigue para nuestra universidad? O sea, el cambio de paradigma, ¿hacia dónde va? Porque estás hablando de que todos estos esquemas que hemos seguido hasta ahorita, pues ya están agotados. Y entonces, digamos, ¿cuál debería ser la visión que deberíamos empezar a construir? Y pues ahorita están conectadas 393 personas, que yo creo que pueden ser muy buenos, digamos, interlocutores o personas propositivas que pueden impulsar nuestra universidad hacia otra forma de hacer autoevaluación y ligarlo a la mejora, ¿no? Porque entiendo también este Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior le está apostando a que la autoevaluación, pues no sea para que se queden ahí en números, sino que sirvan como insumos para la mejora. Entonces, ¿qué sigue para nuestra universidad? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir nosotros? Bueno, primero quisiera decir qué es la Política Nacional de Sí, Educación adelante. Superior, ¿verdad? Ujú. Bueno, un poquito de antecedente. La Ley General de Educación Superior sale en el 2021, ¿verdad? Se emite una ley en el que ponen al centro la autonomía, respetan la autonomía de las universidades, reconocen la diversidad de subsistemas que tenemos. Paréntesis, ¿por qué hablar de los subsistemas? En los esquemas tradicionales de evaluación, cuando nos vienen a evaluar, vienen con esquemas globales, ¿no? Y no es lo mismo evaluar a la Universidad Autónoma de San Luis que evaluar a la Universidad Intercultural que está en Tancanwitz. ¿Ah? Las condiciones son diferentes. Entonces, la ley general que hace reconoce estos subsistemas y establece establece en el artículo tercero o el séptimo, lo que se espera desarrollar en los estudiantes. Y además, en el artículo 60 habla sobre que las universidades debemos de establecer procesos colegiados continuos de evaluación. Nada más, ¿eh? No dice que tengamos que tener miradas externas ni nada. Luego, en esa ley habla de que se tiene que conformar una instancia, que es el CONACYT, que permita observar e impulsar la educación superior en México. Y también insta a este organismo a que cree las condiciones necesarias para que se empiecen a dar procesos únicos, procesos ligados a todos los ámbitos y que empiecen a eliminar esas duplicidades que hemos encontrado. Entonces, así es como sale la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Esta política es un documento que está muy interesante, se los vamos a compartir. Es un documento que tiene una base conceptual muy interesante porque proporciona una estructura conceptual para la creación y operación de este sistema, ¿no? Está perfectamente documentado. Hubo mucha participación de grandes personas reconocidas a nivel nacional. También atiende o alinea la Ley General de Educación con todos estos procesos que están impulsando, establece una estructura de cómo se va a hacer estas evaluaciones y también establece los mecanismos que las universidades, los ámbitos de los estados debemos seguir para tener una evaluación integral. Bueno, entonces, en esta política, ¿cómo lo leemos la universidad? ¿La universidad qué toma de esto?
Primero, en esta política está como muy fundamentado todas las cosas buenas y los retos que tiene la evaluación. Y la verdad es que ahí nos vemos, decimos, pues sí, nadie puede no estar de acuerdo con eso. Bueno, luego, ¿qué es lo que está impulsando el CEAES? El CEAES impulsa evaluaciones integrales, evaluaciones que permitan estar analizando tus contextos, tus retos y luego que evalúes la distancia entre estos dos. Y luego, evaluar la distancia que hay entre tus metas y tus acciones, ¿verdad? Pero todo en un solo proceso, o sea, un proceso integral, que no corra por un lado los programas educativos y que corra por otro lado la gestión y que corra por otro lado la investigación. Lo que pretende es como que esté ligado, ¿verdad? Entonces, el CEAES propone unos ámbitos, ¿sí? Los ámbitos son como capas, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro proceso educativo están los programas educativos, ¿verdad? Luego hay un quehacer en los programas educativos y subimos otra capa, que es la de la entidad académica. Están las facultades, las escuelas. Y luego el quehacer de las facultades y escuelas, pues está lo institucional, ¿verdad? Digamos que esos son los ámbitos. Bueno, el CEAES está proponiendo 5 ámbitos. El primer ámbito que propone es el ámbito de la formación profesional. Y digamos que lo pone en primer lugar, cosa que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en este ámbito lo que se debe de analizar, evaluar, dar seguimiento es cómo formamos a nuestros estudiantes. ¿Cómo creamos ese perfil de egreso? El perfil de egreso atiende las necesidades del contexto. Son pertinentes, son coherentes, ¿ya? Y luego se va otro ámbito que es el ámbito de los programas educativos. Ahí lo que se ve es, pues, cómo pones en operación ese proceso educativo, ¿verdad? Cómo trabajas esa implementación, cómo acompañas a tus estudiantes. Y bueno, y están los otros ámbitos de la investigación, programas educativos de posgrado y de investigación, está el ámbito de la gestión. Bueno, digo, rápido, porque es esto da para mucho, ¿no? Bueno, lo que nos están pidiendo a nosotros, el empezar a voltear a ver esos ámbitos y poner al centro al estudiante, también lo están pidiendo a las entidades académicas, a las entidades evaluadoras. Eso es lo que está padre de este sistema. Que entonces a las entidades evaluadoras le dicen, a ver, armonicen sus marcos de referencia. Otro paréntesis, pues no había autoevaluaciones de organismos acreditadores. Ahorita lo están pidiendo y lo están haciendo, ¿verdad? Aquí veo a Rocío Llarena. Por ejemplo, CIES es uno de los organismos que está atendiendo eso y hasta ahorita es el primer organismo que está reconocido por el CEAES. Bueno, entonces, les está pidiendo también a los organismos acreditadores, a ver, ustedes también autoevalúense, o sea, ¿por qué evalúan solo a las universidades y ustedes no se evalúan? Entonces, también les están pidiendo, volteen a ver esos ámbitos, ¿verdad? Al sistema estatal, a las COEPES, también le están diciendo, a ver, autoevalúate, ve cuáles son y cómo estás impactando en la educación superior. Entonces, en ese sentido, la política nacional y el CEAES está alineando esos criterios para que cuando nosotros nos evaluemos, pues todos estemos hablando de lo mismo y no caigamos a lo que venía a ser ese sistema robusto de evaluación, pero que no se comunicaba entre sí. ¿Ya? En sí eso, en términos generales, es más complejo, ¿eh? O sea, créanme que de pronto me cuesta mucho trabajo verbalizar porque el modelo del CEAES es un modelo muy retante porque pone en el centro diversas dimensiones, ¿no? Entre los ámbitos de la formación de los programas y hay otro elemento que son los criterios del CEAES. ¿Verdad? Los criterios tienen que ver en cómo la formación, a ver, la ley general habla de que nosotros tenemos que formar estudiantes con responsabilidad social,
en la vanguardia, ¿verdad? Que tengan impacto en la sociedad. Bueno, cómo esos criterios y esas aspiraciones pues van a permear en todos estos ámbitos. Es muy, muy complejo. Por eso es un cambio de paradigma. Oye, pero ¿nos van a castigar si nos sale mal? ¿Cómo va a estar la cosa en ese sentido? No, otro principio del CEAE es que la evaluación es contextualizada a tu universidad y es paulatina. Tiene que irse desarrollando. No te van a castigar. Lo que la ley dice es, tú te tienes que autoevaluar, ¿verdad? Y tiene que ser colegiado y tiene que tocar estos ámbitos y estos criterios. Pero si estás acreditado o no te va a castigar. Insisto, la mirada externa siempre es buena y no estamos diciendo que no vamos a tener esa mirada. Pero lo que nos está dando de beneficio el CEAE es que nosotros creemos nuestros propios esquemas, ¿no? O sea, que nosotros creemos nuestros propios sistemas de evaluación interna, de autoevaluación. Tenemos aproximadamente 500 pares evaluadores. ¿Por qué no hacemos un padrón de evaluadores internos y nos coevaluamos, ¿no? Yo creo que aprenderíamos un chorro uno de nosotros mismos, porque es nuestro propio contexto, es nuestra propia normativa, son nuestros propios problemas y sería bien rico si yo estoy en enfermería y voy a ir a, no sé, a Tamazunchale o a Río Verde, decir, bueno, saber cómo le hacen ustedes y cómo le hago yo y cómo podemos potenciar las buenas prácticas, ¿no? Yo digo que por ahí va el asunto, ¿no? De tratar de crear nuestros propios sistemas de coevaluación. Estaría yo completamente de acuerdo contigo. La maestra Lucy en la sesión anterior, el cafecito anterior, mencionaba también de la importancia de establecer estos procesos, bueno, estos grupos colegiados que puedan participar en esos procesos de planeación, y pues yo agregaría de autoevaluación ahorita, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría preguntarte a continuación. Es decir, también el CEAE está haciendo mucho énfasis en que todos estos procesos de autoevaluación y mejora continua en las instituciones de educación superior, pues deben de ser llevados a cabo a través de procesos colegiados, ¿no? De procesos participativos, plurales, democráticos, donde la comunidad universitaria pues se involucre, ¿no? No propone procesos verticales en ningún sentido, ¿no? De arriba hacia abajo, sino también y como de alguna manera impulsa la participación, la innovación, la creatividad que se pueda dar pues en todos lados, ¿no? Y yo lo que quiero decir es, bueno, quizás en los programas educativos, en las facultades, a nivel institucional, etcétera. Ahora, tomando en cuenta eso, yo quisiera pensar que el horizonte de construir en nuestra universidad un sistema de autoevaluación y mejora continua, ¿no? Requiere, pues, de cambiar la manera en que nos organizamos, la manera en que estamos haciendo las cosas. O sea, y si estamos hablando de funciones sustantivas, pues tiene que haber procesos de autoevaluación y mejora continua en la investigación, en la formación profesional, en la difusión cultural, en la vinculación social, que son, digamos, las 4 cosas que agrupan nuestras funciones sustantivas en nuestra universidad. ¿Tú cómo ves? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que reorganizarnos? ¿Qué propondrías? ¿Tú cómo te lo imaginas que deberíamos estar funcionando ahora bajo estos esquemas? Sí, habría que reorganizarse. Ya estamos peloteando ahí algunas iniciativas de cómo debemos de reorganizarnos. Como que así por reojo vi a alguien que decía que no estaba de acuerdo con las miradas externas. Definitivamente tenemos que tener una mirada externa. A ver, ¿cómo nos estamos imaginando? En la parte de programas educativos, no me van a dejar mentir nadie de los que están aquí. Tenemos un montón de retrabajo, ¿verdad? Hacemos procesos de reflexión para la planeación.
hacemos procesos de reflexión para la revisión curricular. Hacemos procesos de reflexión para las acreditaciones, ¿verdad? Y depende del organismo acreditador, viene la autoevaluación, ¿verdad? Luego, tenemos indicadores para cada uno. Y puntos de vista diferentes. Tengo 80 experiencias internas que les puedo decir que todas son diferentes y que hay una serie de puntos de vista en el que en ocasiones la autoevaluación se toma como un requisito porque ahí viene la acreditación. Ay, porque me lo está pidiendo Betty para la revisión curricular. Y entonces, esos procesos de autoevaluación se centran en buscar evidencias. Bueno, ¿qué tenemos que cambiar? Pues el enfoque. La autoevaluación no es sacar evidencias. La autoevaluación es reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, pero acotado a un marco, a una meta que tiene la universidad. Entonces, la idea es establecer un marco de referencia universitario que tenga los elementos del CEAES, que tenga los elementos de la Ley General de Educación, pero que tenga nuestros elementos. A ver, la universidad, ¿qué quiere? La universidad, ¿qué quiere para nuestros estudiantes? ¿Qué quiere hacer de aquí a 30, a 50 años, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reflexionar sobre si lo estamos haciendo bien o mal. Ahora, esa autoevaluación o ese marco de referencia tiene que ser el insumo, pues, para cuando me quiera acreditar con CIES o con CASEI o con CASECA o con quien sea, pero la idea es como empezar a entrar a las negociaciones también externas, ¿verdad? Decir, a ver, evalúame con esto, ¿no? O sea, yo tengo un modelo de autoevaluación interna, y tengo una coevaluación, yo tengo una mirada de mis propios pares, pues evalúame, a lo mejor me vas a evaluar la disciplina, a lo mejor me vas a evaluar el cómo me organizo, que no te estoy mintiendo, ven y checa, hace entrevistas con ciertos actores y valídame lo que estoy haciendo, ¿no? Una especie de ISO 9000. Y que ese proceso de autoevaluación único, integral, participativo, pues sea el insumo para la planeación, sea el insumo para cuando voy a hacer una reestructuración curricular, cuando voy a crear un nuevo programa, cuando voy a cerrar otro, o sea, me tiene que dar para eso, ¿no? Y que entonces las evidencias que van saliendo, pues sea como la consecuencia del trabajo que estoy haciendo, ¿verdad? Es un reto muy grande porque se requiere de negociar hacia afuera, ¿ya? Se requiere de que todos tengamos una misma concepto sobre lo que es la evaluación y la mejora continua. Que se establezcan ciertas políticas y lineamientos para que un coordinador, una coordinadora, si se va, pues no se lleve el trabajo intelectual, ¿verdad? O sea, que quede registro institucional de la información que estamos trabajando, ¿verdad? De tal manera que los aprendizajes y la información siempre estén ahí al servicio de la comunidad. Eso es lo que pretendemos, Ricardo. Es bien difícil, pero no imposible, y creo que la comunidad con los que hemos estado trabajando hay buena recepción, porque estamos cansados de la duplicidad. Estamos cansados de estar reaccionando ante los procesos, ¿no? Estamos cansados de que, ay, ahora me estás pidiendo esto porque ahí viene la acreditación. No, o sea, como que tenemos que encontrar esos puntos de convergencia de los que hablaba Lucy, encontrar esos puntos de convergencia en nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y tenemos que poner al PIDE al centro también. O sea, el PIDE tiene que ser nuestro documento inspirador, ¿verdad? Del trabajo y del quehacer universitario. Tenemos que identificar nuestros líderes. Hay muchos líderes en la universidad. Hay gente muy valiosa en la universidad. Tenemos que empezar a identificarla. El crecimiento de una institución se da lateral, de arriba hacia abajo, ¿verdad?
yo sí creo que las instituciones como la nuestra prevalecen gracias al trabajo del profesorado, gracias al trabajo, el impacto de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar esos liderazgos. Creo que por ahí va el asunto. Ok, Marisela. Oye, y a ver, una última pregunta antes de darle la palabra a quien quiera participar. Ujú. O sea que si nosotros nos reorganizamos como institución y empezamos a trabajar en este esquema, en este nuevo paradigma de autoevaluación y mejora continua, pues a lo mejor en algún momento vamos a tener quizás menos trabajo porque quizás son menos procesos tan repetidos de autoevaluación, pero vamos a tener mejor puntería. O sea, es decir, que la autoevaluación, el horizonte que tenemos como universidad es hacer una mejor autoevaluación de tal manera que no suframos tanto estos procesos, pero a la vez tengamos mejor información para tomar decisiones. ¿Cómo es todo eso? Así. Sí, sí, digo, eso de que vamos a tener menos trabajo, pues no sé, ¿verdad? No sé. A lo mejor va a cambiar, a lo mejor va a cambiar aquí el asunto, pero de lo que se trata es como de encontrar esa convergencia en cuanto a la visión que tenemos en la universidad. Si yo voy a implementar un procedimiento en mi área, pues debo de pensar en el estudiante, en el impacto, lo que yo haga, a quién le va a impactar, ¿no? O sea, como esas codependencias que deben de existir entre los diferentes procesos, la idea es como empezar a identificarlos, ¿no? Yo sí creo que, bueno, de pronto me fui, es que te quedaste congelado, Ricardo, entonces ya no, como que eso me distrajo, no sé si ahí estás. Sí, aquí estoy. Ok, ahora que hicimos el evento de la mesa de diálogo con todos los coordinadores, con los 215 coordinadores, secretarios académicos, directores y gestión, fue bien interesante ver que de pronto había mesas en las que alguien de la gestión decía, oh, yo no sabía que hacías esto, ¿no? O algún coordinador, oh, yo no sabía que existía esto en la gestión, ¿no? O sea, como que también nos falta eso, ¿no? Como de enlazar nuestros procedimientos para que tenga un mayor impacto. Entonces, necesitamos establecer más mesas de diálogo, hablar más, conocer lo que hace mi vecino, ¿verdad? Porque en la medida en lo que yo sepa en qué voy a impactar en los procesos que están ligados a los míos, es la manera como vamos a eliminar duplicidades. La idea es esa, la idea es ser más eficientes en nuestros procesos, más comunicativos, más alineados a una visión institucional. Eso no quiero decir que entonces ya no vamos a ser libres de fomentar nuevos proyectos. No, de ninguna manera. O sea, tiene que haber una convergencia, pero pues las ideas y así crecen las instituciones, ¿no? Sí, gracias, Ángela. Y bueno, pues en este momento me gustaría pedirle al público si tienen algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer sobre este tema. Roel Cruz, adelante. Si puedes encender tu micrófono, y... Ajá. Sí, muchas gracias. Sí, Sobre este tema de la acreditación, pues bueno, como dijo Marisela, hay un montón de cosas vertientes que pueden surgir. Pero yo quisiera hacer un comentario más en general sobre la adaptación del PLADE y con respecto a lo del PIDE. Muchas de las estrategias que se fijaron requieren que venga una acción institucional para que cada una de las dependencias podamos de ahí, por decir, usar la palabra colgarnos o usar lo que está ya establecido para adaptarlo a nuestras dependencias. Algo que muchas veces ocurre es de que no podemos arrancar porque anda uno buscando las instancias y resulta que todavía no están organizadas. Entonces, a ese respecto, por ejemplo, en años pasados queríamos hacer nuestros manuales de organización y nos mandaron
del área normativa de la Secretaría General, nos mandaron a Desarrollo Humano y luego nos mandaron a Calidad y ya se acabó el plan de 14-23 y no pudimos hacerlo porque no se ubicaban, ¿no? Entonces sí me gustaría que a lo mejor en alguna instancia dándole seguimiento en la página del PLADE, que fueran definiendo en las estrategias las personas o los departamentos que se van a encargar de cada una de esas situaciones. Hay unas cosas muy claras, ¿no? Las partes académicas, pero hay otras que no. Entonces, es nada más una sugerencia, perdón. Sí, muchas gracias, Roel. Si me permites comentar brevemente, Marisela, el tema de que sí se está ahorita proponiendo, incluso vamos a desarrollar desde Secretaría Académica un curso para las comisiones de planeación, en donde vamos a tratar este tipo de temas, porque es cierto lo que comenta de que muchas de las estrategias que están planteadas en el PIDE, pues requieren ciertas acciones centrales, ¿no? Y una coordinación central. La idea sería también platicar sobre cómo pueden empezar a avanzar las escuelas, sobre todo las entidades académicas, en el desarrollo o en la consecución del PIDE, ¿no? Mientras surge pues toda esta coordinación institucional que se requiere para impulsar estas acciones más estratégicas, ¿no? Pero bueno, sería nada más una respuesta rápida por el tema. Gracias, Roy. Perdón, Sí. y buscándolo adaptar al tema de hoy, por ejemplo, si ahorita el Instituto de Metalurgia, dentro de sus gestiones académicas y administrativas, quisiera hacer un plan de autoevaluación en la parte, ya existe una estrategia de autoevaluación institucional, sería digo, adaptándolo a mi sugerencia, si ahorita quisiera arrancar una autoevaluación de mis posgrados. Okay. Bueno, en el caso de los posgrados nos vamos con el Sistema Nacional de Posgrados, pero en el caso de las licenciaturas, ¿ya existe ahorita para poder arrancar una autoevaluación? Marisela, adelante, si quieres comentar. Tu micrófono está apagado. Gracias. Sí, Roel, estamos trabajando en una autoevaluación, en un marco de referencia, partiendo de que ya tenemos un estudio de contexto y pertinencia en el que se evalúa, donde se reflexionan ciertos indicadores que pueden apuntalar a tu quehacer o que puedes tener una mirada de qué tanto estás avanzando para los programas de licenciatura. Pueden ser adaptados a los programas también de posgrado. Lo que estamos haciendo con este marco de referencia que ya yo espero que en un par de meses ya lo tengamos. La idea es que ustedes vean la correlación que va a tener este marco de referencia con indicadores externos y con indicadores propios, porque la idea también es ligar los programas del PIDE, que por cierto, el PIDE, nuestro PIDE actual, es un PIDE que como fue realizado de manera colectiva y tomamos en cuenta aspectos de la política nacional, del contexto, de lo que estamos haciendo, es muy retante. Es un PIDE que si logramos implementarlo, vamos a atender todos esos... ¿Tiene una paleta? Disculpen, alguien tiene el micrófono, creo que ya Marisela, perdón. Si logramos hacer una programación efectiva sobre el cumplimiento de estos programas, vamos a poder atender la ley, los enfoques de responsabilidad social, de excelencia, de vanguardia, lo vamos a poder atender porque de verdad nuestro PIDE tiene esos retos plasmados al interior de cada programa. Lo que va a hacer la dirección de planeación es precisamente como hacer la interpretación, porque de pronto las visiones quedan redactadas de una manera así como, pues bien bonita, ¿verdad? O con lenguaje que de pronto dices, pues es que no entiendo qué es eso de vanguardia, ¿verdad? Entonces, la idea es como empezar a hacer esa interpretación para que todos estemos en lo mismo. Ahora, parte de lo que había dicho Roel, que dices,
tiene que venir cierta indicación de la gestión para atenderlo. Recuerden que un PIDE es un instrumento inspirador. O sea, la idea es que cada entidad revise y diga, pues como que esto yo sí lo puedo hacer, está en mi ámbito hacerlo, lo tomes, ¿verdad? Que si hay algo que dices, híjole, pues sí me toca, o sí lo puedo hacer, pero necesito ayuda. Bueno, entonces, como empezar a encontrar esas sinergias para poder impulsar el PIDE. O sea, el PIDE lo impulsamos todos, ¿verdad? No es posible que se quede en el papel. Si se queda en el papel, pues entonces no vamos, o vamos como les dije al principio, ¿no? Sí va a haber proyectos, sí va a haber crecimiento, va a haber cosas así impactantes, pero aisladas. Sí. Que honestamente creo que actualmente la universidad tiene cosas bien bonitas, bien impactantes, pero aisladas, que a veces no las conocemos todos, ¿no? Como que esa es la idea, como que ya empecemos a conocernos y que podemos impactar unos a otros, ¿no? Todo es importante. Muy bien, gracias. Gracias, Roberto. Estoy de acuerdo con lo que estabas comentando, Marisela. De alguna manera, el equipo de Secretaría Académica, en este caso en particular, el equipo de Marisela, pues están tratando precisamente de hacer este match, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un solo proceso de autoevaluación de los programas educativos, que ya sirva como punto de partida para todos los demás procesos que se siguen, tanto de autoevaluación externa, como la mejora del programa, como ligarlo con el PIDE, es decir, eso que estábamos hablando de evitar duplicidades, ¿no? Pero también concuerdo con ella en el sentido de que efectivamente creo que, y ligándolo con lo que la maestra Lucy decía el cafecito anterior, creo que ya en todas las entidades pues deberíamos estarnos proponiendo hacer estos grupos de discusión y de reflexión colegiada, ¿no? Que sean reflexivos, que sean autocríticos, y que a partir de esos procesos que ya se pueden empezar, pues empezar a tomar el PIDE, tomar diferentes marcos de referencia de nuestro quehacer, y pues empezar a discutirlos y empezar a tomar también decisiones de manera colegiada, ¿no? Creo que eso es un punto de partida muy importante, que es como una base, una estructura que se va a requerir para todo lo demás. Bueno, Leobardo, Plata, tienes la mano levantada, no sé si quieres. Bueno, primero creo que está Carmen y Pili, estás en primer lugar antes de Leobardo. Ajá. Perdón, pues antes que nada agradecer, Marisela, por esta charla y sobre todo a Secretaría Académica por la iniciativa de este cafecito. Estamos muy contentos por eso, estamos aquí luego discutiendo lo que se comenta. Yo creo que es un tema muy importante y sobre todo porque se están escuchando las voces. Como que era un tema pendiente en la universidad de muchos procesos que se hacen de manera aislada y por ejemplo con tantas evaluaciones para una cosa, para otra, a lo mejor es el punto de partida inicial para comenzar a hacer procesos institucionales, por ejemplo, de recepción de actividades que hacemos, como un repositorio de todas las actividades que se hacen al interior del campus y que de ahí se pueda tomar, pues hasta para nuestras propias evaluaciones del SNI, del PRODEP, de las certificaciones de las carreras, etcétera, donde pudiéramos ir como subiendo, acomodando estos aspectos y que se fueran teniendo ahí y que ya pudiéramos descargarlos y bajarlos y de esa manera pues pudiéramos ir monitoreando, digamos en tiempo real, lo que ocurre al interior de la universidad desde las voces de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo colabore con las propias actividades que se hacen, que a veces pues desconocemos lo que hacen en otros campus. Un día tuvimos un ejercicio con un curso de profesores del perfil profesional y eso descubríamos, que no sabíamos quiénes eran, que trabajábamos, compartimos los currículums y decíamos, mira, tú haces lo mismo que yo, y de ahí van saliendo pues estas colaboraciones institucionales para lo académico, la investigación, pero también hasta para la docencia, ¿no? De las clases que se dan aquí en el Departamento Físico-Matemáticas y que podemos colaborar adicionalmente a los procesos administrativos que yo creo que podría trabajar. Yo creo que este es como el buen punto de partida para retomando esta nueva cara de la universidad ante los retos actuales. Pues muchas gracias por este espacio. Muchas felicidades. Gracias, Pili.
Efectivamente, parte de la propuesta que está, nosotros esperamos ya muy pronto, en un mes más o menos, darles a conocer el modelo de trabajo para opinar. O sea, no vamos a liberar nada si no hay grupos focales en el que pueda, que este modelo tenga la visión de todos, ¿verdad? Porque cada entidad académica opera con diferencias, ¿no? Hay un punto común, pero hay diferencias. Las áreas del conocimiento, por supuesto, que marcan conductas, ¿no? Entonces, la idea es dar a conocer este modelo en el que, por supuesto, está un repositorio. La evaluación ya no tiene que estar centrada en la evidencia, tiene que estar centrada en la reflexión. Y entonces, si tenemos reorganizado nuestro quehacer, nuestro sistema de información, eso ya tiene que ser un secundario, tiene que ser utilizar la información para reflexionarla, no al revés. Reflexionar y luego busco, no, tiene que ser como el insumo para que podamos reflexionar de manera adecuada. Pero sí, se pierde mucho tiempo en eso, en estar buscando, pásame la constancia, o pásame, busquen rápido, ¿dónde quedaron los reportes de tutoría? Ya no tiene que ser así. Gracias. Y bueno, por último, un último comentario de Leobardo Plata, porque ya estamos en tiempo. Leobardo, adelante. No, sí, muchas gracias por el espacio. Sí. Felicidades a Marisela, pues estoy totalmente de acuerdo en la mayoría de las cosas, excepto la última. Pues, hay que tener evidencias, o sea, no por no Claro, lo interno, claro, hay que tener claro. evidencias. Entonces, yo nomás son dos detalles. Simplemente lo que propuse ahí en el chat hace rato es hace mucha falta a nivel federal una coordinación, porque los evaluadores se han vuelto un mercado ahí un poco curioso, que tienes que pagar para que te hagan lo mismo y no se han actualizado. Entonces, a nivel federal tendría que haber una cosa más importante y sobre todo la segunda cosa es ver los productos, como decía Marisela, ver los productos, evaluar los productos. Yo la primera vez que estaba aquí en la uni hace muchos años, me daba cuenta de que se evaluó primero las nóminas y yo pensaba internamente, digo, oye, pues si lo que hay que evaluar aquí no son las nóminas, son los productos de lo que hacemos, no cómo se paga la nómina y la administración. Pero bueno, es reflexión y totalmente, simplemente como no hay tiempo, totalmente de acuerdo con las reflexiones de Marisela y es mi comentario. Gracias por el espacio. Gracias, Leobardo. Gracias. Gracias. Y claro, las evidencias son importantes, pero tiene que ser la consecuencia de lo que hagas. No tenemos que trabajar para las evidencias. Es una consecuencia. Muchas gracias. Marisela, pues, ¿algún último comentario, conclusión que quieras o mensaje que quieras dar a los participantes? Bueno, los que me conocen, que son muchos los que me conocen, saben que yo soy una persona idealista, que trabaja mucho y que yo sí creo en el trabajo colaborativo. Vamos haciendo sinergia, juntémonos. Si ustedes tienen iniciativas, háganlas llegar. Podemos empezar a hacer grupos de reflexión por tema, por institucional, como ustedes quieran, ¿no? Pero sí, sí creo que la universidad la podemos mover desde nuestro espacio, ¿no? No creamos que porque soy un profesor, porque soy una administradora o un administrador, no voy a aportar. Claro que sí, todo es valioso, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo esas sinergias, vamos haciendo esos grupos de reflexión y pues adelante, ¿no? Las universidades están amenazadas en este momento por tanto movimiento que hay externa y yo siempre he creído que entre más álgido esté afuera, nosotros tenemos que estar más unidos para que los golpes nos lleguen parejo, nos agarremos así, nos contengamos todos, ¿no? Entonces es muy importante que, pues sí, que nos comuniquemos y que trabajemos más, que abramos más nuestro diálogo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Marisela, por pues, platicarnos y hacernos reflexionar sobre los retos que tenemos como universidad en el tema de autoevaluación y mejora continua. Yo quiero pues invitarlos, antes de darle la palabra al maestro Jorge para que despide este cafecito, invitarlos al próximo cafecito que se va a desarrollar pues el jueves 20 de junio, el siguiente jueves.
que se va a titular Transformar la educación, educar para transformar, donde se abordará pues el tema del primer eje estratégico y el primer y segundo eje estratégico del PIDE, ¿no? Ya las propuestas en concreto que nos van a platicar el maestro Jorge Pérez, nuestro secretario académico, y la doctora Claudia González, secretaria de Servicios Escolares. Pues bueno, pues nos vemos el siguiente jueves. Jorge. Gracias Ricardo, gracias Marisela. Efectivamente, estos 3 primeros cafecitos virtuales con el PIDE que iniciamos hace un par de semanas con el ingeniero Arnoldo González, después con la maestra Lucy Nieto y ahora con la maestra Marisela Ramírez, pues es un poco contextualizar nuestra realidad aquí en la universidad, el contexto nacional, el contexto institucional, y ya la próxima semana, como bien dice Ricardo, ya entraremos, digamos, en materia de nuestro PIDE, abordando ya los primeros 2 ejes estratégicos de los 7 que abarca nuestro Plan Institucional de Desarrollo. Así que bueno, pues los esperamos la próxima semana. Gracias a todos ustedes por conectarse a este cafecito virtual y nos vemos en una semana. Muchas gracias. Gracias, adiós. Nos vemos, hasta luego.